El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Bienvenidos una vez más a 5 a la 1. Ha pasado ya muchos días, muchos meses, un poco más ya de un año, donde padres de familia, estudiantes, todo el cuerpo docente se sigue haciendo la pregunta: ¿ha llegado el momento de la presencialidad académica? Esa es una pregunta que hoy algunos colegios, tanto el sector público como privado, están discutiendo todavía. Sin embargo, el gobierno nacional estimó que el próximo 15 de julio la normalidad académica, o por lo menos la presencialidad académica, bien sea en la modalidad de alternancia, debe dar inicio a este proceso para garantizar por lo menos un tema de la calidad y normalizar el proceso de educación en todo el territorio colombiano. No obstante, las preguntas tienen que ver con esta nueva cultura, con la prevención misma, con la posibilidad que pueda tener en términos de la infraestructura sanitaria y de prevención todos los establecimientos educativos. ¿Cómo podrán comportarse los niños, los jovencitos que van a su colegio y que de alguna manera van al reencuentro físico con sus compañeros? Y hay unas emociones que hay que trabajar allí. ¿Cómo va a ser este asunto en la ciudad de Palmira, que es, creo que después de Cali, el único municipio certificado en términos de educación? Y eso le genera unas máximas responsabilidades. Padres que aún no han completado su paquete de vacunación. Lógicamente los niños aún no han entrado en estos procesos. Docentes que se asume ya debieron estar absolutamente todos vacunados de acuerdo a la programación que se estableció semanas atrás, precisamente para preparar este regreso a las aulas. Francisco, muy buenas tardes. Diego, muy buenas tardes para ti, para todos los televidentes y cibernautas que ya a esta hora se conectan con nosotros aquí en 5 a la 1. También a eso, Diego, hay que sumarle un montón, una gran cantidad de incógnitas que la gente, si bien el gobierno nacional, el Ministerio de Educación Nacional dice todos a clases y profesores que no cumplan con esto serán sancionados, todo esto se suma a las incógnitas de los padres de familia. ¿Cuáles son los protocolos que vamos a seguir? ¿Cómo van a ser los horarios? ¿Cómo va a ser la disposición de los profesores? ¿Cómo vamos a tener el tema de la alimentación escolar? Bueno, hay un montón de dudas, Diego, y televidentes, que para ello aquí la invitada que tenemos el día de hoy nos va a ayudar a dilucidar todas esas dudas que tenemos. Si me permite, Diego, hago la presentación. Hoy contamos con la presencia de Ana Bolena Escobar, secretaria de Educación Municipal aquí en Palmira. Con las muy buenas tardes, secretaria Ana Bolena Escobar, y entremos en materia. ¿Cómo va a ser ese tema de la presencialidad en esta nueva normalidad? Y más adelante haremos también unas preguntas sobre algunas cosas que los padres de familia y la misma sociedad en general tienen en este momento al respecto. Muy buenas tardes a toda la mesa y a todos los oyentes. Gracias por esta invitación. Creo que siempre poder hablar de educación en estos espacios es supremamente importante porque nos muestra que la educación de los niños pues es prioridad para la sociedad. Nosotros hemos ya venido arrancando esta semana con el cumplimiento de la resolución 777, pero más allá de eso, Palmira se ha venido preparando desde el año pasado, como yo le he dicho mucho a los docentes, a los rectores, y puede sonar muy coloquial, pero la importancia de ese piloto que hicimos, la importancia de todo ese trabajo que hemos venido haciendo desde octubre del año pasado, está en que no nos fuera a coger ahora con los calzones abajo el momento donde el gobierno nacional ya dice tienen que regresar todos. Y de verdad que eso es lo que hemos hecho, nos hemos venido preparando. El año pasado iniciamos un piloto donde logramos tener
casi 14 instituciones educativas oficiales en alternancia, con más de 3.000 estudiantes solamente en el sector oficial, el sector privado también con un número un poco superior, pero precisamente en un modelo para poder ir aprendiendo, conociendo los protocolos, apropiándonos de toda la información e ir puliendo este proceso para poder regresar cada vez de una manera más gradual y aumentando el número de estudiantes, como va a pasar ahora a partir de esta semana. También hemos comprado los implementos de bioseguridad, hemos hecho diferentes procesos contractuales. ¿Me están escuchando bien? Perfectamente. Listo, perfecto. Diferentes procesos contractuales para comprar a los colegios lavamanos portátiles, alcohol, kits de bioseguridad, tapabocas, los termómetros, que aunque ya las resoluciones de MinSalud indican que no se requieren, pues para nosotros dentro de educación consideramos que sigue siendo importante tomar la temperatura a los niños o que esté el termómetro por si algún niño presenta fiebre que puede pasar o por el COVID o por cualquier cosita. Es importante estar pendiente. Y muchos otros pues implementos que son lo que indican las diferentes resoluciones que debemos tener para cumplir los protocolos. También hicimos un aumento muy importante en aseadoras, todavía tenemos como que nos falta el último centavito para el peso, que son 23 aseadoras. Tenemos un aumento de un 66% en el número de aseadoras frente al año anterior, con casi 2.000 millones adicionales de presupuesto. Nosotros estamos teniendo las 117 sedes con aseadoras. Nuestro propósito es que mientras esté pues esta situación de alternancia, todos los colegios puedan tener aseadoras para poder arreglar. Y pues muchas otras esfuerzos que hemos venido adelantando, pero pues yo prefiero que lo hagamos así conversadito para que ustedes me vayan contando sus inquietudes. Bien, pues Ana Bolena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en 5 a la 1. Quisiera preguntar algo que me inquieta y es con relación al regreso, ¿se ha logrado determinar, medir, y si le corresponde lógicamente a la Secretaría de Educación, las variables en términos de la calidad educativa? Yo sé que hay un indicador que puede ser de alguna manera las diferentes pruebas tipo saber, ¿cierto? O antiguas ICFES que nos pueden definir aproximadamente en qué estamos. ¿Cuál puede calcular usted puede ser el impacto de este año de no presencialidad y volver a que los chicos retomen esta dinámica tanto del aprendizaje como los docentes en su enseñanza? Digamos que nosotros aún no tenemos como país unos datos claros de cuál ha sido el impacto en la calidad educativa. Se están empezando ya a ver estudios a nivel internacional de Latinoamérica. Recientemente salió uno de Brasil donde muestra el porcentaje impresionante de deserción que está implicando esta situación. El Ministerio de Educación precisamente ha sacado una herramienta, lo que pasa es que es una herramienta voluntaria, entonces todavía no hemos logrado como que todos los rectores, todos los profes la implementen, que se llama Evaluar para Avanzar, y también pues la están ajustando el ministerio porque no está perfecta, que permite hacer una evaluación formativa y un diagnóstico de los niños. Eso nos podría indicar un primer momento, porque se hizo el año pasado, hacerla ahora, como empezar a medir cuáles son esos impactos que se están evidenciando. Pero este año van a hacer de nuevo, que hace varios años no se hacía, las pruebas a ver tercero, quinto y noveno. Eso nos va a permitir hacer una comparación con este instrumento de evaluación que hace el ICFES, pues que ya está validado y tiene unas medidas históricas. Nos va a permitir comparar con los años anteriores, antes de la pandemia, cuál ha sido como ese cambio, pues porque estos son unos instrumentos que, ¿cómo lo explico? Digamos que están estandarizados, pero se mantienen en el tiempo, son comparables, no son unas pruebas que pronto pueden diferenciar por cohorte, sino realmente logran medir la calidad estable a través del tiempo. Entonces sí nos pueden mostrar cómo se ha disminuido esa calidad educativa y ahí vamos a empezar a ver esas consecuencias. Sin embargo, con todo lo que estamos viviendo, sabemos que los estudiantes posiblemente han aprendido muy poco, pero además han tenido también problemas de salud mental y nosotros hemos venido trabajando en eso. Ahora vamos a empezar un convenio este semestre con Fundación Carvajal
para poder trabajar con los docentes en formación para poder hacer refuerzo a los estudiantes, poder identificar los estudiantes más rezagados y en esa medida pues poder acompañarlos y lograr que esas brechas que seguramente ha causado esta pandemia se puedan ir disminuyendo. Bueno, secretaria, hay una cuestión en toda la gente y quisiera planteárselo de esta forma. Estamos atravesando el tercer pico de la pandemia, tal vez el más agresivo, donde se han comenzado a ver variantes por todo lado. Algunas de ellas no han llegado a Colombia, se sospecha que de pronto están por ahí. Los números de contagios en el Valle del Cauca han ido en aumento y el gobierno nacional sencillamente dice, bueno, es hora de volver otra vez porque hay que proporcionarles bienestar a los chicos, a los jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes en edad escolar. No hay un contrasentido y mucho padre de familia dice, no, venga, yo prefiero tener mi muchacho en la casa y no arriesgarlo en un entorno, en un colegio, que si bien el ministerio y las secretarías de educación dicen son entornos seguros, ¿quién me garantiza a mí que efectivamente son entornos seguros para mandar a mi muchacho al colegio? Mire, yo entiendo que esto es un proceso que genera miedo. Sí, o sea, yo entiendo que el regreso de los niños al colegio, el COVID, es algo que nos tocó a todos nuevo, que no sabemos cómo manejarlo y entiendo las inseguridades que eso genera. Pero es que las empresas ya volvieron, los centros comerciales están funcionando, los restaurantes están funcionando, las discotecas, los bares, todo el mundo ha ido regresando a la normalidad con unos protocolos, pero la escuela ha sido satanizada, los colegios han sido satanizados. Donde se da el COVID es en el colegio, pues, en los restaurantes, en el río, en el centro comercial, en las fiestas familiares, ahí sí no me pega el COVID. Cuando se ha mostrado que los focos de contagio son en las reuniones familiares y no en los entornos laborales, ni tampoco en el colegio. Evidencia internacional de sobra que ha mostrado que los colegios no son foco de contagio. Usted en el colegio tiene toda una infraestructura de personal y de capital humano que está enfocada en cuidar a los niños. En el colegio usted le garantizan que se tiene que lavar las manos, que tiene el alcohol a la entrada del salón, que tiene el alcohol y el lavamanos a la entrada del colegio, que el profesor no le va a dejar quitar el tapabocas, que están sentaditos de lejos. Cuando usted los lleva al río, ¿quién le garantiza eso? Cuando los llevan al centro comercial, cuando los llevan a los restaurantes. Lo que yo más bien digo es que es el momento en que los adultos tenemos que ser responsables, pensar en los niños y las niñas que han tenido tanta afectación emocional y de su desarrollo integral y pensar en, es que yo me tengo que vacunar, es que los abuelitos se tienen que vacunar, es que yo si voy a salir me pongo el tapabocas para que mi hijo pueda ir al colegio, es que si hay una reunión familiar, pues mejor vemos si no vamos o usamos tapabocas para que mi hijo pueda ir al colegio, es que lo tengo que llevar al centro comercial o no es necesario que lo lleve, mejor no lo llevo o que se ponga el tapabocas y yo también para que mi hijo pueda ir al colegio. Entonces, el colegio se satanizó cuando es el espacio donde todo el mundo está en función y nos hemos venido preparando durante más de un año para que ellos puedan regresar. Entonces, yo entiendo el temor, pero es que les debe dar más temor es llevarlos al centro comercial, empiezan a llevarlos al cine, los llevan al río, los llevan al restaurante y allá es donde pega el COVID. Bien, me parece que al lugar su comentario y pues ese es un tema de la responsabilidad no solamente del Estado sino de absolutamente cada persona y de cada integrante de la familia. Eso tenemos que ser claros y yo creo que hay que ahondar en esa situación. Doctora Ana Bolena Escobar, quisiera que hiciéramos un poco de, digamos, de pedagogía en términos de el cómo se va a tomar la decisión por parte de padres de familia, de las instituciones, de los propios estudiantes, es que ellos pueden tomar la decisión de regresar o no regresar, pero sobre todo si va a haber alternancia o absolutamente van todos. ¿Cómo va a ser esa mecánica y cómo es su cronograma? Y quiero rematar con una pregunta para que me responda el resto. ¿Cuáles son los indicadores hoy de la población que atendemos desde el sector público para la educación y frente al sector privado, que siento yo que allí como que tenemos una isla aparte con este asunto? Y lo digo porque conozco muchos colegios que hace mucho rato están casi que en la presencialidad o en la alternancia. Mire, nosotros tenemos unas guías base que son las del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y nosotros como Secretaría de Educación, pero también
tenemos un poco, yo creo que la potestad, o por lo menos en Palmira sí lo hemos interpretado, la potestad de ver cómo vamos arrancando. Entonces yo le pongo un ejemplo. Esta semana ya tenemos 4 colegios que han empezado con casi todas sus sedes. Son colegios rurales que desde el año pasado, desde octubre, están haciendo el pilotaje. Son colegios que ya tienen cancha, que ya vienen avanzando, que llevan más de 6 meses en este proceso, que lo han ido puliendo y que esta semana no tuvieron que hacer alistamiento, no tuvieron que hacer despliegue, no tuvieron que pensar cómo iba a ser, porque decidieron irse preparando de a poquitos y ya saben cómo lo tienen que hacer. Vamos a tener otra población, otro grupo. Colegios como ese son más o menos unos 13, 14 que seguramente van a estar entrando esta semana y la próxima. Tenemos un segundo grupo que no ha hecho parte del pilotaje y tiene un poco más de dudas. Todavía no ha tenido claro cómo volver. Y nosotros no podemos tener una receta única porque es que ni siquiera cada colegio, sino cada sede es un mundo aparte. Entonces le pongo un ejemplo. Uno puede tener un colegio que tiene una sede donde cumpliendo los protocolos de 1 metro de distancia en los salones entre cada niño, puede tener al 100% de los niños. Eso puede ser una sede de la zona rural dispersa. Puede tener a todos los niños porque hay mucho espacio, mucho aire libre, además pueden priorizar los espacios afuera y esos colegios van a volver todos los días en presencialidad con los protocolos, con su tapabocas, con la pedagogía semanal y además podrían incluso tener PAE en el colegio, que el propósito es ese, empezar este mes con todos los niños, ver cómo nos va, el otro mes evaluar si estamos listos para tener en esas sedes con 100% de los niños PAE en el colegio e ir avanzando. Ese es un grupo. Puede haber otro grupo que el salón no le da, sino para tener a la mitad de los niños. Entonces, pues, para conservar el metro de distancia de un salón que tiene 30 estudiantes, le caben 15. Entonces, el colegio divide el grupo en 2 y define cómo quiere hacer esa alternancia, esa presencialidad en alternancia, digamos, porque es una presencialidad la alternancia. Entonces, hay unos colegios que ya están más puliditos y dicen, mire, tengo el computador, el profe va a dar la clase y los otros 15 que están en la casa van a estar conectados acá y es virtual y presencial y atiendo a los 2 grupos. Y la otra semana el grupo que estuvo en la casa viene y el grupo que estuvo en presencial pues hace la parte virtual. Hay otros que dicen, no, mire, yo voy a tener 2 días con un grupo, 2 días con otro grupo y el último día lo hago virtual para todos porque hay unos que no han podido volver. Hay otros que van a tener unos salones más llenos de estudiantes. Hay unos colegios que sin duda alguna tienen más demanda de los padres, entonces los grupos son más grandes y eso lo van a tener que dividir en 3 grupos y van a tener que adecuar cómo va a ser esa rutina. Tenemos una rectora súper juiciosa que ya sabe, mire, los de 11A van a entrar a las 7:30, los de 10º van a entrar a las 7:45, los de 9º van a entrar a las 8 y así entonces escalonado, no se me juntan y la salida. Son diferentes estrategias y diferentes alternativas que nosotros hemos ido dando ideas, pero claramente estamos acá también para apoyar a los rectores y a su comunidad educativa sobre cómo lo van a estructurar. Como le digo, hay unos rectores que ya van andando, ya arrancaron y lo tienen clarísimo, y hay otros que apenas van a empezar y pues a esos estamos dispuestos a acompañarlos en todo el proceso. Secretaria, en el programa de la mañana aquí en el canal CNC, se entrevistó a la cabeza de FECODE aquí en el municipio de la SUTEP, si no estoy mal, y hablaba de que no todos los centros educativos cuentan o tienen montados los protocolos o la infraestructura para eso. ¿Qué tiene usted que decirle a la ciudadanía al respecto? Sí, lo que prima aquí es la seguridad de los niños. Hay unas sedes que están listas, que son la mayoría, y hay otras que necesitan unos ajustes un poquito más estructurales en las baterías sanitarias y pues en esos podemos esperar un poco mientras logramos todos los procesos contractuales o los ajustes que están haciendo los rectores y se puede iniciar. Hay un colegio que empezó en el piloto, pero por las lluvias, por ejemplo, le dañaron los techos y la rectora me dijo, no, es que déjeme, no empiezo esta semana porque sigo arreglando los techos y empiezo más bien a finales de la otra semana cuando ya estén listos. ¿Sí? Entonces, prima la seguridad de los niños, pero pues también empiezan a circular videos donde dicen o profesores que me dicen, es que el salón no está pintado, ¿cómo voy a volver? Y yo le digo, venga, pero es que el salón estaba pintado antes de la pandemia, no. Y yo, pues, y venían los niños, sí, y yo le dije, lo ideal es que el salón estuviera pintado, no quisiera que todos los salones estén pintados, pero pues no es que antes de la pandemia los niños podían venir en el salón sin pintura, pero después de la pandemia ya no pueden venir, eso no tiene nada que ver con la bioseguridad. Entonces,
también es ir empezando a entender que hay unas demandas estructurales de la infraestructura educativa, históricas, que ahora no pueden ser el impedimento para regresar. O sea, nos tenemos que enfocar en 4 cosas: que la ventilación sea adecuada, que se pueda dar el distanciamiento social, que los niños tengan tapabocas y que puedan tener el lavado de manos. Esas son las 4 indicaciones que ha dado el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, pero nada que ver con que si tienen internet o no tienen internet, si tienen computadores o no, si está pintado el salón o no está pintado, eso no tiene nada que ver, si tenemos cubierta o no tenemos cubierta. No podemos penalizar a los estudiantes, a los niños y a las niñas por unas demandas estructurales e históricas que el gobierno ha tenido. Si cumplimos los protocolos de bioseguridad, riquísimo que el colegio estuviera pintado. Vamos sobre la marcha viendo cómo conseguimos para poderlo pintar, pero si puede regresar porque cumple esos 4 criterios, pues debe regresar. Bien, doctora Ana Bolena, usted toca un punto importante y tiene que ver lógicamente con priorizar cuáles son las necesidades estructurales, como usted las califica perfectamente. Sin embargo, los presupuestos en educación en cualquier ciudad en Colombia pues estaban definidos casi que exclusivamente para pagar la nómina de los docentes. Esta circunstancia pues obliga a tener que adquirir cierto tipo de cosas para poder adecuarlas en las medidas biosanitarias. ¿Cómo se está de alguna manera cubriendo financieramente estas necesidades si los presupuestos no tenían ese tipo de asignaciones? ¿Se ha redireccionado? ¿Cómo se está haciendo en este momento? Si hay necesidad, como se hacía antiguamente, de que cada colegio haga la venta de tamales para poder comprar alguito o la alcaldía a través de su secretaría lleve los insumos que requiere. ¿Cómo va a ser esa táctica o esa estrategia, por favor? Tenemos 3 posibilidades, incluso tenemos 4 posibilidades. La primera es a través del FOME, que es el Fondo de Mitigación de Emergencias, que el Ministerio de Educación Nacional nos ha girado 1.500 millones, que es con lo que hemos comprado los kits de bioseguridad, es con lo que estamos en un proceso ahora de baterías sanitarias, en un proceso de señalización que esperamos que ya la otra semana se adjudique y podamos empezar a entregarlas, y en un proceso de aseo de esas 23 personal de aseo que nos hacen falta, que estarían también a mediados o a la tercera semana de este mes para esas sedes que aún no podrían empezar porque les hace falta. Adicional a eso, tenemos ahora que empezar a analizar, porque vamos a hacer, que es la segunda opción, con recursos propios. El alcalde genuinamente ha sido muy generoso con educación. Nosotros, educación, tenemos el 30% de los recursos de libre de toda la alcaldía. Son más de 20 dependencias de la alcaldía y el 30% de los recursos de libre destinación son para educación, para cubrir el PAE, el transporte y todas las emergencias que el COVID y esta pandemia nos ha implicado. Desde la compra de computadores, compra de SIM cards, aumentar la cantidad de aseadoras para poder dar respuesta y también hacer unas obras estructurales en algunas baterías sanitarias, que es una licitación que está a punto de salir y esperamos pues que pueda hacerse a lo largo de este año o tendríamos que tener algo de vigencias futuras, vamos a ver, pero ahí estaríamos interviniendo 11 baterías sanitarias que requieren un proceso un poquito más estructural. Esa es la segunda. La tercera es que los rectores tienen unos recursos que gira el Ministerio de los Fondos Educativos y tenemos rectores que han sido como muy estratégicos a la hora de invertirlos y que están estrenando baterías sanitarias porque los usaron para eso desde el año pasado, para adecuar sus baterías sanitarias, para cambiar los techos, para alistar los colegios para que los niños puedan regresar. Y el cuarto es a través pues de la cooperación también de privados, que ha sido otra estrategia que hemos venido utilizando. El caso, por ejemplo, de poder tener internet, algunas sedes con internet para que ese recurso no se tenga que gastar desde la alcaldía y que lo puedan poner privados y ese tipo de estrategias. Entonces, hemos venido como en todas estas líneas y yo creo que poco a poco vamos solucionando lo esencial ahora que son las baterías sanitarias por el COVID, pues por la pandemia. Y esperamos pues el otro año continuar con estas mejoras de infraestructura educativa que las históricas pues no se pueden resolver en un año o en 2 años. Permítame, señora secretaria, ir a un pequeño corte a comerciales y quisiera que pudiéramos resolverle algunas inquietudes a nuestros internautas que ya están haciendo fila aquí para consultarle. Me parecen muy al lugar cada una de las preguntas y creo que sería oportuno que usted misma se las responda. Ya regresamos aquí en 5 a la 1. Hoy queremos decirte gracias
porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96,000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales, la escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza, por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. Aqua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. Todomed Limitada, una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental, ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico-biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos 274-0879. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras 3 salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas. Somos expertos en revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes de vehículos livianos, pesados y motocicletas 4 tiempos. Con personal calificado, cómodas instalaciones y un excelente servicio al cliente. También te ofrecemos servicios de peritajes, toma de improntas, verificación de antecedentes y revisiones preventivas para cuando emprendas un viaje. Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas, comprometidos con tu seguridad. Visítanos en la carrera 34B, número 4216, junto a la estación de servicio de Petrobras. Te esperamos. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad. Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores. Acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284-4265 y 284-4272. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Volvamos a juntarnos. Volvamos a estudiar. Volvamos a bailar. Volvamos a sonreír. Vacunate. Entre más personas estén protegidas, lo estaremos todos. Un valle invencible es un valle que se vacuna. Vacunate ve. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Palmira tendrá 7 proyectos para su transformación económica y social. Y ahí estamos invirtiendo más de 25.000 millones de pesos en educación, prevención de violencia, oportunidades, mejoramiento de vías y empleo y emprendimiento para cientos de palmiranos. En Palmira, cuando nos unimos, somos más fuertes. De Educación del municipio de Palmira, Ana Bolena Escobar. Doctora Ana Bolena, pregunta por aquí, va a hacer un comentario el señor Eider Fernando Mafla Morales. Pregunta acerca de la
famosa inmunidad de rebaño. Yo me imagino que usted como secretaria de Educación pues está en trabajo mancomunado con la Secretaría de Salud. ¿Qué tanto tiempo le falta a Palmira para poder lograr esta meta y puede de alguna manera ser también parte de tranquilidad para padres de familia, docentes y los niños? Mire, pues yo ahí pecaría por decirle, porque yo no sé cuál va a ser el ritmo que lleve el Ministerio de Salud para entregar. Lo que yo le puedo decir es que los protocolos que están montados en los colegios son unos protocolos pensados para que si alguna persona del salón de clase tiene COVID, que no se la pegue a nadie más. Con ese metro de distancia, con toda la ventilación, con el uso constante de tapabocas y el lavado de manos. Esos son protocolos para que si alguien en ese salón tiene COVID, no se lo pegue a nadie más. Uno en esta enfermedad lo que tiene que pensar es que cualquier persona puede tener COVID, cualquiera. Y por eso los protocolos en los lugares de trabajo y en los colegios funcionan. Y el problema es en la familia, cuando uno confía que el primo, el hermano, no sé qué, y se quita el tapabocas y come juntos y ahí se los pega. Entonces, frente a la inmunidad de rebaño y la vacunación, es todo muy importante a nivel general, pero en estos espacios donde estamos teniendo unos protocolos rigurosos y además si se llega a dar algún caso, se activan todas las rutas de rastreo, la clave es precisamente cuidarse como si todo el mundo tuviera COVID o alguien tuviera COVID. Mire, una cifra, lo que pasa es que, claro, esta enfermedad es nueva y ha generado mucho miedo y ha sido muy rápida, pero con estudios ya a nivel internacional se ha demostrado que el 0.23% de las muertes de COVID responden a niños, 0.23%, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, 2.3% son accidentes de tránsito, de la muerte de los niños. Entonces es más peligroso mandar al niño en el bus a que el niño vaya y se muera por COVID, pero eso la gente no lo imagina. O el 2.8% de las muertes son porque los niños se ahogan en una piscina, 2.8% frente al 0.23%. Ni siquiera es un 1%, es 2.2% de los niños mueren por muertes de homicidios, que son los riesgos que se pueden estar corriendo ahora en las calles. Es más peligroso ir al colegio en carro, es más peligroso ahogarse en una piscina, incluso neumonía 0.8%. Es más peligroso un homicidio en la calle que el COVID para los niños. Esas son las estadísticas a nivel internacional. Secretaria, pero las estadísticas, y me disculpa de pronto, las estadísticas no miran a la cara al papá o a la mamá del muchachito que murió de COVID o por homicidio o por cualquier otra circunstancia. Es que estamos hablando de personas, no de números y estadísticas. Eso es lo que la gente teme. Por eso mi comentario. Pero quería redondear también por otro lado, secretaria. Bien pueda. Es que las estadísticas son la agrupación de personas. Son la agrupación de personas. Lo que yo le digo es que de cada 100 niños que se mueren, 2.3 niños o 2 niños se mueren ahogados. Pero 0.2, ni siquiera un niño es por COVID. Pero la gente piensa que se van a morir es por COVID. Y en cambio, los trastornos mentales de los niños han aumentado casi un 31% por este encierro. La violencia física ha aumentado casi un 74% a nivel internacional. La psicológica en un 14%. El 33% de los niños se está autoafligiendo. Nosotros hemos tenido que hacer charlas de coping, que los niños se están cortando. Casos de ideación suicida, de depresión porque no quieren ver una pantalla más. Mientras que el 0.23%, que no es ni un niño por cada 100, está falleciendo por COVID. Bueno, quiero preguntarle algo, secretaria, y es sobre la circular que sale del Ministerio de Educación, del Gobierno Nacional, donde, palabras más, palabras menos, en 5 puntos le dice a la gente qué hacer. Primero, que va a haber un tema con la regulación del tiempo de trabajo académico para no saturar a los niños, niñas y adolescentes, y para proporcionar espacios de comunicación familiar, de convivencia. Ese es uno. La otra, que se tiene que articular los proyectos y las estrategias como el plan de alimentación escolar.
el tiempo necesario para el servicio estudiantil obligatorio, lo que llamábamos en nuestra época la alfabetización, también cae ahí. Habla también de la recuperación del tiempo académico que debe hacerse de manera presencial. Y la última, que es imposible que se toque la famosa semana de receso. Y a renglón seguido dice, las secretarías de educación tienen la responsabilidad de garantizar todo lo que nosotros dijimos que se hiciera. O sea, paramos con el pecho y le botamos el balón a las secretarías de educación. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que ahí es muy difícil uno tener una única receta para un país tan diverso donde además la educación es descentralizada y ni siquiera hay un currículo único y mucho menos un calendario. Incluso nosotros mismos no le podemos decir a los rectores, lo vamos a hacer de esta manera, porque incluso ya hay rectores que empezaron la recuperación en vacaciones. Entonces nosotros la otra semana vamos a tener un espacio con los rectores para llevarles unas propuestas y decirles, mire, estas son cosas que hemos pensado que se pueden hacer, pero la invitación es que a ustedes se sienten con sus coordinadores y profesores y diseñen cuál va a ser su plan de recuperación para que la Secretaría lo revise y lo apruebe, porque faltaría más nosotros decirles cómo lo deben hacer cuando ellos son los conocedores de cómo están sus estudiantes, cómo están los docentes, porque también hay docentes que no pararon y siguieron dando clase y en ese sentido no tienen por qué recuperar tiempo. Entonces no podemos sacar una receta mágica, sino que precisamente es en consenso rectores con docentes y coordinadores como grupo de trabajo de definir cuál es la recuperación que para ellos se ajusta más a su contexto. Bien, la educación requiere en los últimos meses prácticamente una dependencia por la instrumentalidad virtual. La ciudad de Palmira, por su ubicación geográfica, por el mismo tamaño de ciudad, por la amplia oferta del sector privado en términos del Internet, Palmira es una ciudad que tiene aproximadamente un 92% de cobertura en la oferta de datos. Sin embargo, pues la accesibilidad pues no llega a esos niveles tan altos. ¿Qué se está planteando atendiendo incluso una visita hace meses atrás, exactamente en el mes de noviembre, de la ministra de las TIC a Palmira, a un colegio donde se generó pues una entrega de unas tabletas pues para el sector educativo público? ¿Cómo seguir garantizando este tipo de instrumentalidad para todos esos, o muchos de esos colegios que así lo requieren, pero sobre todo no solamente entregar el aparatico, sino que ese chico, esa familia, no tiene ni siquiera acceso a los datos para poder conectarse? ¿Qué plan de contingencia, cuál es el proceso creativo que hace la Secretaría de Educación para poder resolver semejante hoy cuello de botella que nos ha generado la virtualidad y nuestra realidad por el COVID? Mire, hay una cosa que es cierta y usted lo decía ahora, los recursos son limitados y por más recursos que uno le inyecte a la educación jamás serán suficientes. El alcalde en una reunión el año pasado decía, yo quisiera que todos los estudiantes tuvieran SIM card y todos los estudiantes tuvieran computador, pero pues eso es insostenible incluso para el país y ni siquiera es uno por uno en muchos países desarrollados. Pero tampoco podemos desconocer que así como la presencialidad hemos visto que es esencial en este proceso, que también hay unas ventajas en la virtualidad y que, querámoslo o no, vamos a estar en un modelo un poco mixto, que en otros países están hablando de un modelo híbrido, donde tenemos unos espacios presenciales que son importantísimos y son esenciales y no deberían cambiarse por nada, pero también otros virtuales de otro tipo de materias o interacciones que son muy valiosas de esa manera. Nosotros, pues, entendiendo todo este contexto, el alcalde aforó unos recursos para la compra de más, creo que son 550 computadores, son casi 500 millones de pesos que se invirtieron este año con el propósito de aumentar el próximo año y el siguiente año esa compra para tratar de ir reponiendo los computadores que tienen las instituciones educativas. Nosotros esperamos que nos hagan esa entrega de esos computadores ahora en agosto. Tendremos mañana una visita también donde estaremos anunciando una entrega adicional de computadores y así como el año pasado SIM cards, este año hicimos un levantamiento con los rectores, con el apoyo de los rectores, de las necesidades de las familias y estamos terminando un proceso contractual para hacer una compra de 4.500 SIM cards para aquellos estudiantes que requieren conectividad. Pero además ya 80 sedes
de las 117 tienen antenas con internet, con wifi, que pueden en los colegios tener acceso también a conectividad. Entonces, entendemos los retos, pero estamos tratando de actuar en la medida de lo posible para poder cubrir como los diferentes frentes y poder prestar el servicio educativo de la mejor manera. Bueno, yo retomo parte de los puntos de la circular. Uno en especial, secretaria, lo de la famosa semana de receso. Hay un contrasentido ahí. Usted nos dice, y el Ministerio de Educación y el de Salud, los colegios de los entornos son seguros y es más inseguro llevarlos de paseo y no sé qué. Y la semana de receso tiene precisamente esa connotación, que para fomentar el turismo, reactivación de no sé qué más, no los estaríamos mandando a la guerra a los muchachos en esa semana de receso. ¿Por qué no utilizarla para temas escolares sobre texto de la pandemia? Pues ahí sí yo no puedo ser vocera por el ministerio, pero lo que yo le puedo decir es que nosotros podríamos sacar como una serie de estrategias de vacaciones recreativas en casa para que los papás tengan como actividades para hacer con sus hijos en casa y no salgan y se cuiden para que después del receso escolar pues puedan volver a las clases y no estemos en picos de nuevo, que al final otra vez los que más se perjudican son nuestros estudiantes. Bien, quisiera como doblar un poco la página, doctora Ana Bolena Escobar, con relación al regreso a la semipresencialidad o la alternancia. Vámonos a otros dos temas distintos. Uno, ¿cómo va el proceso de culminación de la obra de infraestructura del megacolegio de la zona sur? Y esto dentro de sus planes, ¿cuánto consideran ustedes que estaría abierto para esta comunidad que ha acogido, Francisco, si la memoria no me falla, más de 7.000 habitantes en solo la sudadera de Italia, doctora Ana Bolena? Pues nosotros tuvimos una suspensión de la obra o un cierre temporal de la obra por el paro, porque no estaban llegando los insumos y luego claramente estaban llegando unos precios pues exorbitantes que hacían insostenible poder reabrir la obra. Nosotros lo que hemos oído de la interventoría y del operador y del FIE, del constructor, es que más o menos septiembre-octubre sería la nueva entrega de la obra, y pues la idea es poder hacer la dotación todo este año para que en enero la institución educativa o este megacolegio del sur pues pueda arrancar ya a recibir a los estudiantes que inician año escolar en enero. Bien, otro tema sería, y se lo escuchaba al señor alcalde con relación precisamente, y hace parte de las estrategias, ¿cierto?, que se ha planteado para los 25.000 millones de pesos de ejecución para el presente año, y tiene que ver con las becas para los estudiantes de educación superior. ¿Qué replanteamiento, qué ajustes, de acuerdo a la necesidad a lo que ustedes consideran, va a tener este proyecto para los nuevos beneficiarios que puedan acceder a las universidades en Palmira? Nosotros básicamente estamos tratando que la convocatoria permita llegar a aquellos que realmente lo necesitan, que permitan llegar a esas poblaciones de jóvenes que, si no fuera por esta oportunidad, no podrían acceder a la educación superior de ninguna manera. Entonces estamos tratando de trabajar en una focalización que nos permita llegar a los realmente vulnerables, muy vulnerables, que su único chance de estudiar puede ser para poder brindarles esa oportunidad, pues porque hay otros que tal vez pueden tener la capacidad de pagar un poco y endeudarse, pero hay unas poblaciones muy vulnerables y ahora nos lo ha mostrado pues este estallido social de la importancia de poder llegar a ellos, la importancia de poder llegar a esos que más lo necesitan, y ese es el foco de la nueva convocatoria. Bueno, en ese orden de ideas volvemos a la discusión inicial de esas becas, el fondo destacados, creo que era que se llamaba, o se llama, no tengo bien claro cómo sea ahora, donde al inicio de esta administración se suscitó toda una problemática por el tema de que vamos a pedir un promedio, vamos a pedirle unos puntajes, vamos a comenzar a filtrar si usted está perdiendo, pierde el derecho, y hablaban de derechos adquiridos, etcétera, etcétera. ¿Todo eso se volvió a replantear? ¿Todo eso está en firme, secretaria? Se tomaron unas consideraciones mucho más alineadas como con el funcionamiento de los diferentes fondos. Entonces, claramente,
Va a haber un promedio que es importante mantener porque da muestra de la importancia y el compromiso con la educación, porque estábamos teniendo casos que revisamos. Primero la edad pues se mantiene como el DANE, porque pues uno no puede estar dando becas para acceso a la educación de cobertura de jóvenes a personas de 60 años, eso no puede pasar. Entonces la edad se mantiene de acuerdo al DANE, que define que joven es hasta los 28 años. En segundo lugar, destacados, pues hay que tener una forma de identificar objetiva de que son destacados, y allí lo académico es supremamente importante, porque lo académico también define que a ellos les pueda ir bien en la universidad. Si tenemos estudiantes con muy bajos promedios, por más buenos que sean en el deporte y en la cultura y en otros aspectos, pues entran a una universidad y pues pierden hasta la conciencia, porque no tienen la capacidad de poder llevar a cabo lo que la universidad les exige. Y ahí el reto no estaría en las becas, sino que el reto está en hacer que mejore la calidad de los colegios, de las instituciones educativas. Pero uno no puede entonces mandar a la guerra a esos pelados que se van a rajar en la universidad. Entonces, por eso lo académico es importante, pero también el reconocimiento de lo cultural, lo artístico y lo deportivo, con la base de lo académico. Y en tercer lugar, teniendo en cuenta unas poblaciones vulnerables que no se les exigiría el mismo promedio que a las poblaciones sin vulnerabilidad. Entonces le pongo un ejemplo. Víctimas del conflicto, pues no se les exigiría 4, sino que se les exigiría un promedio de 3.5, ¿sí? O personas que hayan cursado en la ruralidad, que hay una brecha entre la educación urbana y rural en los resultados de las pruebas, pues entonces a los estudiantes de la zona rural no se les exige 4. Se les exige 3.5, sí, como pensado, muy enfocado en cuáles son esas poblaciones vulnerables y en cuáles son las diferencias que tenemos, pero siempre pensando en aquellos que se lo merecen porque son más vulnerables y son los que realmente lo necesitan. Señora secretaria, escucho y en términos, digamos, de equidad me parece muy interesante la propuesta, pero ya pasó a ser... ¿Ya es tangible en un documento o todavía está en camino de construirse? Pues esa es la convocatoria que va a salir ahora, saldrá con mucho más detalles a finales de julio, pero pues esa es por ese lado va la convocatoria. Incluye estos aspectos que nos ha planteado. Muy interesante ese asunto, sí, muy interesante. Quiero retomar algo que de pronto nos quedó en el aire, doctora Ana Bolena, y tiene que ver con el famoso tema de la deserción escolar. Si bien la deserción escolar era una preocupación en situación normal, hoy estamos viendo dos problemas grandísimos. Uno, la desescolarización por temas de la crisis económica. Bien fundamental eso. Dos, la desconexión literal, en todo sentido, que tienen los niños precisamente por la nueva modalidad de educación. ¿Cuál es el plan de contingencia para hacer atractiva nuevamente la educación en Palmira y que los niños, los unos no se salgan y los otros puedan regresar? ¿Y ya tenemos indicadores de cómo vamos en ese sentido? Sí, la deserción la mide el ministerio porque se mide con datos a nivel nacional, porque uno puede tener una deserción donde el niño definitivamente se fue del sistema, pero otra deserción donde es que el niño se fue de Palmira para Tuluá, pero yo no tengo los datos de Tuluá. Entonces la mide el ministerio a nivel nacional. Y lo que nos ha mostrado es que realmente no aumentó muchísimo la deserción. Y yo creo que ahí son clave las estrategias que tenemos de alimentación escolar, de transporte. Nosotros, sobre todo en Palmira, hemos hecho mucho acompañamiento socioemocional y nos han permitido esas estrategias que los niños permanezcan. Yo creo que el reto está ahora en el regreso, en que los estudiantes, cuando vayan a volver ahora, cuando empiecen a identificar como los rezagos y sientan que tal vez ellos no aprendieron mucho y los otros sí, ahí es donde está nuestro reto y es donde nosotros vamos a empezar a acompañar a los profes, para que ellos tengan las herramientas para apoyar a los que están más rezagados, nivelarlos y que no los vayamos a perder del sistema. Bueno, doctora Ana Bolena, cuéntenos, pasando de página, cómo va el tema del PAE, cómo van esas investigaciones que sobre ese programa de alimentación escolar aquí en Palmira se estaban llevando. Pues las investigaciones son del año pasado, muy puntualmente del PAE en el periodo vacacional, porque pues se contrataron de manera directa que lo permitía la emergencia de la pandemia. Siguen en curso, creo que hay varias, ya falló la primera de la Procuraduría a favor pues de la funcionaria de la Secretaría de Educación, donde no encontraron ninguna irregularidad. Hay que esperar que vaya surtiendo su proceso. El PAE es tal vez
uno de los procesos que más investigaciones tiene todo el mundo a nivel nacional, porque es supremamente complicado, porque son muchos recursos, pero nosotros este año pues hemos venido ejecutando un PAE con toda la normalidad, sin ningún problema, sin investigaciones, tampoco como con quejas de la comunidad de que no les esté llegando una buena ración. Tenemos un equipo muy robusto de interventoría, de acompañamiento, de supervisión, y la verdad es que los pequeños casos que se han presentado, que me llegó la harina con gorgojo, inmediatamente si nos lo reportan, se le reporta al operador, se busca el lote, se hace el cambio, se investiga qué fue lo que pasó, y han sido 2 o 3 casos aislados. Entonces hasta el momento nos ha ido relativamente bien. El reto había estado como en los porcentajes de entrega, que los padres no se estaban acercando, pero eso ha ido mejorando y logramos incluso en el mes del paro, que fue el más retador, un 99% de ejecución, pues que fue una ejecución extraordinaria. Entonces nos ha ido muy bien con el PAE hasta la fecha. Se cambió el chip en la gente de que la bolsita es para la ración del niño y no el mercado para toda la familia. Eso hemos venido haciendo, además entregando pues como unas receticas donde le digan, mire, usted le puede hacer como la loncherita del recreo con este PAE así al estudiante, porque muchos están en casa, con el PAE en casa, pero ya los están mandando en presencialidad y entonces llevan la loncherita, hacen su loncherita con su PAE y lo llevan todos los días, se la ponen en el colegio. Bien, señora secretaria, permítame ya una última intervención. Le voy a leer un mensaje que nos envía la señora Ana Milena Reyes. Buenas tardes, doctora. Hay un caso en zona rural de Tablones, un niño de población vulnerable, quien se encuentra con una discapacidad física, está en silla de ruedas, a eso se le suma que tiene problemas de visión y para hacer sus tareas utiliza un celular muy precario, el cual le dificulta la visibilidad. Sería muy bueno que se le proporcionara un computador para que su educación no se viera afectada. Muchas gracias. ¿Cuál puede ser el procedimiento? ¿Qué se puede hacer en este caso puntual? Vuelvo y le repito, quien escribe la señora Ana Milena Reyes. Yo creo que lo ideal sería que se comunique con la rectora, porque nosotros vamos a estar entregando computadores a las instituciones educativas, donde el propósito es ese, ¿no? Que se prioricen aquellos estudiantes con más vulnerabilidad y que más lo necesiten. Y pues desde la Secretaría no podemos hacer la priorización porque no conocemos la realidad de los 43.000 estudiantes de las 27 instituciones educativas, pero los rectores sí. Entonces yo lo que les recomendaría es hacer la solicitud por escrito a la rectora y puede enviar copia a la Secretaría de Educación para que nosotros la acompañemos en ese seguimiento. Pues le agradecemos muchísimo, creo que ese es el trámite o la gestión que debe iniciar la señora Ana Milena Reyes. Pues por la manera en que escribe, creo que el niño no es de ella, debe conocer el caso más bien por la manera en que escribe, pero por lo menos ya hay unas puntadas importantes para que sea desde la IE de Tablones que pueda canalizar este proceso. Así es. Pero doctora Ana Milena, mil gracias, muy interesante sobre todo el tema casi que de política pública para la ciudad de Palmira y garantizar este derecho fundamental. Derecho pues que se vio bastante, digamos, replicado a propósito del paro nacional, que muchos pensaban que era un derecho de la educación superior, pero yo creo que se irriga también de manera vertical hacia las bases con los niños, que también lógicamente deben tener este derecho, pero un derecho que creo yo también deben los padres aportar, porque ahora que hablabas del tema precisamente, Francisco, del PAE, y es que muchos niños van a estudiar es porque necesitan comer. Y ese es un tema que suena duro lo que estoy diciendo, pero es una verdad. Y cómo de alguna manera darle prioridad a educarse, lógicamente tienen que comer. Pero pensar en eso, que creo que ese derecho también depende de lo que estimulen los padres, no solamente el Estado. Doctora Ana Milena, yo para finalizar voy a transmitirle una inquietud de Olga Lucía Jiménez Villegas, que ha llegado aquí a última hora. Dice, ¿quién responde en el caso de que un niño se contagie de COVID durante el proceso de alternancia? Nadie se quiere responsabilizar y por último dejan solo al padre de familia. ¿Qué se le puede decir a una persona así? ¿Cuál es el protocolo que tienen ustedes? Mire, lo que pasa es que como actúa esta pandemia es como una gripa. ¿Usted a quién le echa la culpa de que se le pegó la gripa a un niño? El modo de transmisión es de una gripa. De pronto, en los adultos las consecuencias no son de una gripa. En los niños sí. Se complica más de neumonía y otras gripas que de COVID según las estadísticas. Pero ¿a quién le echa usted la responsabilidad de una gripa? A nadie. Lo que pasa es que lo que uno sí puede hacer también como comunidad es veeduría de que los colegios estén cumpliendo con los protocolos.
Cada institución educativa debe tener un comité de alternancia, donde están también como integrantes los padres de familia. La invitación es a esa, la invitación es a que nos ayuden todos a que trabajemos porque los niños y las niñas puedan volver. No solamente los profes, no solamente los rectores ni la secretaría, sino también que las familias nos ayuden, incluso el sindicato y las entes de control, que nos ayuden a hacer veeduría de que en cada colegio estamos haciendo bien la tarea y que estamos garantizando la bioseguridad para que los niños puedan recibir esto tan importante, este espacio presencial para su desarrollo integral, porque ustedes no se imaginan, los expertos en educación ya están identificando que esto es una pérdida que no se va a recuperar, o sea, es una pérdida en aprendizajes, en desarrollo integral, que es irrecuperable. Ya esta generación, digamos que va a tener un vacío muy grande frente a otras generaciones y no podemos permitir que eso siga pasando, pues, ni un día más. Esta es una brecha que seguramente va a tocar fondo dentro de 5 o 6 años. Hoy no lo estamos dimensionando, pero a ese cálculo aproximadamente es que se considera que vamos a entender cuánto nos ha costado todo este asunto. Doctora Ana Bolena Escobar, mil gracias, un abrazo muy fuerte, un saludo a su señor padre, permítame la oportunidad. Claro que sí, muchísimas gracias por esta invitación. A todos ustedes, Francisco, muchísimas gracias, a los televidentes, a los internautas, gracias por haberse conectado y entablado este diálogo con nosotros, con la Secretaría de Educación, para dar a conocer precisamente cuál es todo ese plan de regreso de los chicos, de los niños a los colegios. 43.000 niños, que casi son 40.000 familias que estarían pendientes o están pendientes precisamente de cómo regresamos con los niños al colegio. A todos ustedes, mil gracias. Nos vemos mañana aquí en 5 a la 1.